106.5, la más interactiva. El sol de la tarde, el sol de la tarde. Puerto Plata fueron las calles donde yo crecí, mis primeros amigos. Puerto Plata es el tenis club donde yo intenté aprender a jugar pelota. Este es el espacio donde yo pienso vivir, es el hogar de mi familia. Puerto Plata ha terminado siendo, pues, es el centro de un proyecto de vida, en el plano mío muy personal, y que también hemos decidido junto a una familia hacerlo nuestro. Es una vida muy, muy noble, muy sana y a la vez muy valiente. Es un sentimiento que solo el que es de Puerto Plata lo siente y lo entiende. Y Puerto Plata para mí, y para los que hemos crecido aquí, hemos tenido la oportunidad de crecer aquí, significa eso. Y ahí entra una voz. José Ignacio Paliza, senador. Ese es un proyecto, gracias por tenerme aquí, pero ese es un proyecto curioso que en una buena conversación con Juan Basanta, sí. Hablando sobre Puerto Plata, lo que significaba para mí Puerto Plata, lo que había significado el hecho de representar Puerto Plata ante el Congreso Nacional, surgió esa entrevista documental, que es una secuencia de 12 o 13 pequeños audiovisuales o cortos, y que decidimos titularlo Puerto Plata va en serio, porque en parte de la conversación surgió esa frase y la hicimos muy nuestra, y estamos en la medida que avanza el tiempo compartiendo un poquito lo que para mí significa ser puertoplateño y la oportunidad que me dio Puerto Plata para representarle. Que se lleven de Paliza y de Basanta y que hagan cosas hermosísimas así, y resaltando lo hermoso y el trabajo de sus pueblos. Aquí están haciendo unas cuantas cosas y lo que significa para que cada espacio territorial del país significa algo diferente. Es un país pequeño, pero que tiene sus formas, su sabor, su diversidad. Y ojalá poder nosotros demostrar y compartir un poco con todos los dominicanos y dominicanas lo que representa cada una de sus comunidades y lo que significa para cada uno de sus moradores, de sus ciudadanos, el hecho de pertenecer a un Puerto Plata o a cualquier parte específica del país, Ángel Acosta, Santiago, por ejemplo. Pero Ángel Acosta es Barahona. No, él es Santiago, pero él siente por Santiago. Es igual que yo los nací en Barahona. Represento al país. Así es. Y vivo en Santiago. Siento por Santiago. Bien. Y representé a Santiago. Es igual que el caso mío, que en mi ejercicio de representación, pero soy liceísta. Eso está raro, está cruzado. ¿Sabes que los puertoplateños son algo diferente? Estamos casi colocando un portón ahí en el. Sí, estamos no se desarrolló el béisbol. Estamos por colocar un portón ahí en el peaje. No se desarrolló el béisbol. Perdóname, Cristian. No se desarrolló el béisbol en Puerto Plata. Ahora con el fútbol no hay proyectos en esa dirección. La verdad que Puerto Plata es... en baloncesto tuvo una primacía hace poco. Lo sigue teniendo. Sin ser... La Vega le dio en la madre. Quitando un poco el hecho de yo ser puertoplateño y que tengo un sentimiento muy de Puerto Plata. Pero en el tema de los deportes, Puerto Plata ha sido referente. No solamente en el tema del fútbol, que hoy hemos encabezado la Liga Nacional de Fútbol, sino también el baloncesto. Hemos sido de las ligas que más, pero sobre todo que más fanáticos lleva al estadio y lleva al polideportivo, y que sentimos por el hecho de ser puertorplateño, así en el béisbol. Ese polideportivo lo inicié yo, acompañado del esposo de la actual diputada del señor Jiménez, por cierto, enviado por Balaguer después de una inauguración. Ahora un gran esfuerzo colectivo. Escúchame, Paliza, yo entregué una utilería deportiva en la Isabela. El presidente Balaguer se comprometió en público allí a que se iniciara el polideportivo. Yo salí de ahí. Muy bien, no conocía esa memoria, que es propio hacerla, pero con un esfuerzo colectivo de puertoplateños en el plano actual estamos hoy en el proceso de remozarlo, porque el techado está próximo al mar, había estado en situaciones muy de deterioro que ponía en riesgo a quienes lo visitaban. Y es muy utilizado. Senador, porque es un punto de encuentro de la familia puertoplateña. Claro. No solamente el baloncesto, sino de sus mejores eventos, de sus graduaciones, de sus eventos religiosos. Karate. Ahí me hice yo cinta negra de karate.
Una de las mejores escuelas del país. Equivóquese con el tipo. No, Mire, ya yo no. Antes de hablar antes de hablar de política, iba a iniciar con política. Pero ya que estamos hablando de Puerto Plata. Karate de verdad, hombre. Lo otro es galletica. Mire, senador. Ya que hablamos de los intereses de Puerto Plata, ¿y qué quedó por fin? El bendito vertedero a cielo abierto y el tema del puerto y el turístico. Son dos temas diferentes. En el tema del vertedero, junto a una acción de la sociedad puertoplateña que encontraba que evidentemente el lugar elegido por la alcaldía no era el más propio para construir el vertedero y que fue respaldado eso posteriormente por estudios que hicieron instituciones públicas especializadas, pues se ha decidido buscar otro espacio para poder elegirlo o levantarlo. Y en ese esfuerzo ha estado Monseñor Julio César Corniel Amaro, claro, vuelvo a repetir, un esfuerzo colectivo, y creo que se está en los puntos finales para poder encontrar un destino final al vertedero. Al tiempo que digo que el actual vertedero, su cierre, no es un proceso de un día para otro. No es una decisión. No. Es un proceso que tomará tiempo. Claro. Inclusive en las informaciones que tengo, para encontrar la clausura total de ese espacio, tomará casi 10 años. Claro. O sea que eso es un proceso. Y 20 se va a hacer recoger el de aquí. Claro, es un tiempo, es un proceso a tiempo. Por eso es lo importante de que pueda asumirse de lo más pronto posible la decisión para su cierre. Hay que recordar que este tema pone en jaque o pone en riesgo todo lo mucho o poco que en los últimos 10 años de historia Puerto Plata ha podido ir construyendo, en la medida en el que el desarrollo turístico puertoplateño, el último impulso del desarrollo turístico puertoplateño, está muy próximo al actual vertedero. Claro. Pero un cierre con la cortina que le han hecho, el muro de tierra que han hecho en el frente, no sería problema ni entorpecería la parte operativa. No, es un proceso, pero claro, con feliz término. Nosotros particularmente no hemos querido hacer de este tema un tema de oposición política, porque encontramos que a veces los colores, antes de encontrar solución posible para un tema como este, lo distancia. Y no hemos querido hacer política de este tema en el plano local, sino que hemos querido de manera útil colaborar en la medida de nuestras posibilidades, sin ahorrar las cosas en las que creemos, pero que nos lleve a tener un feliz término en el tema del puerto. El otro tema que fue un tema de este programa, nosotros comenzamos la discusión en una conversación directa con el amigo Ricardo de los Santos, porque se armó una protesta allí, nosotros contactamos, llamamos al alcalde, él también llamó turismo, el tema del puerto, su remodelación, que en principio se iba a convertir solo en turismo y luego han acordado construir 3 espigones. Bueno, el puerto de Puerto Plata fue dado en concesión a una empresa mexicana para el tema de la construcción de un puerto de turismo, que aún está en proceso de diseños, de permisología, de estudios correspondientes. El tema es que Puerto Plata es el principal puerto de carga del Cibao y tiene que seguir siéndolo por un tema de proximidad con el principal núcleo de población y de desarrollo que es Santiago, y porque naturalmente, históricamente lo ha sido. Sin embargo, el tiempo que podemos remozar el puerto de Puerto Plata, tenemos que permitir que la carga siga pudiendo desplazarse hacia él de la manera que tradicionalmente lo ha sido. Debo decirle que toda la madera que llega casi a la República Dominicana, todo el grano que llega al Cibao Central para alimentar el cerdo y el pollo que alimenta a la República Dominicana, lo hace por el puerto de Puerto Plata. Pero tú dices convertirlo en solo puerto turístico. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el tiempo, porque la terminal de recepción de carga está en momentos muy difíciles. Por un tema de calado de los barcos, hay que hacer un dragado de urgencia en el puerto de Puerto Plata y de recuperar el espigón para poder, al tiempo que lo renovamos, al tiempo que lo adecuamos para recibir en una parte del turismo, también no dejar que muera la carga que representa para Puerto Plata, o el peso que representa la carga para el puerto de Puerto Plata y para las industrias que se suplen de él, tanto en Puerto Plata como todo el Cibao Central. Bueno, entonces... ¿Cuál es la otra obra, Isabela? ¿Cómo es? La carretera, están 2 carreteras en construcción y una tercera en proyecto. Doña Consuelo, las 2 vías de comunicación que dan acceso a Puerto Plata, la carretera Puerto Plata-Navarrete y la carretera turística, la antigua carretera de la Cumbre, la Gregorio Luperón, están ambas en proceso de intervención, pero tiene meses
detenido el proceso de reconstrucción. Hoy llegar a Puerto Plata es una odisea. Hemos perdido competitividad con el resto del país. No tiene o no hay seguridad vial en el trayecto y hace que un desplazamiento como es la de ir de Santo Domingo a Puerto Plata, por ponerle un ejemplo, que en distancia es casi similar a ir a Punta Cana, se le agregue casi una hora más de trayecto. La de Navarrete tiene 3 años en proceso de intervención y está hoy virtualmente paralizada. Lo que hace que ese desplazamiento, 4 años, ¿verdad? Ese desplazamiento y el acceso a Puerto Plata sea uno muy difícil. Pero queremos llamar la atención del gobierno central. Claro lo hemos hecho por todas las vías correspondientes a que nosotros merecemos. Es la última vía troncal de República Dominicana que queda por construir y que hace que Puerto Plata pierda mucha competitividad y sinergia en diferentes órdenes. La información que yo tengo es que ahí hace unos meses se estaba tratando de terminar de resolver un problema de compra de propiedades por la ampliación. No es cierto. Que casi toda, no es cierto, porque la verdad el corte completo de la carretera está hecho. No es cierto, porque la verdad es que es una vía que a Puerto Plata de alguna forma se le vendió como una ampliación a 4 carriles y en la mejor de las circunstancias tenemos en algunos tramos 4 y en otros 3. De 2 carriles casi completa, 2 pequeños tránsitos de 3 carriles y los últimos 8 o 10 kilómetros desde Maimón a Puerto Plata, desde la terminal del crucero a Puerto Plata, 4 carriles. Ese último tránsito se le prometió a Carnival que al momento de ellos aperturar sus operaciones iba a estar listo. Carnival abrió hace casi 4 años y todavía estamos esperando 8 kilómetros de carretera a 4 carriles. Tiene 2 carriles operando y hay 2 que están parados. Totalmente parados. En esos días que fue Gonzalo Castillo, hay que decirlo responsablemente, que fue el precandidato presidencial Gonzalo Castillo el pasado domingo, comenzaron a asfaltar los últimos 8 kilómetros el sábado. Mire, sí, pero eso está bien, aunque sea por la campaña, no importa. Gonzalo la termina, que la no haga porque ya está casi hecha. Pero lo que yo quiero decir, ¿por qué Puerto Plata no se ha movilizado? Como que Puerto Plata, yo me acuerdo haber ido muy niña a Puerto Plata, mejor ni digo cuándo, y me bañé en la Poza del Castillo, dicho sea de paso. Y existía. Que por estar saneada, está completamente saneada. Está saneada, ay, está qué saneada. lindo. Sí. Qué bueno. Bueno, lo que quiero decir que quiero mucho a Puerto Plata. En ese sentido, siempre tengo un buen recuerdo de Puerto Plata. Pero yo le voy a decir una cosa, pero como que Puerto Plata, después del relumbrón que hizo con el turismo, salvo Giné Burnigal, y excúseme, nadie pelea por Puerto Plata, usted ahora. No. Los puertoplateños como que son... Puerto Plata revivido. Doña Consuelo, no ha sido así. Inclusive, debo decirle que con el tema de la autopista, nosotros hemos hecho más que huelga y caminatas y nos hemos tirado ante el suelo en la propia autopista para paralizar el tránsito con el propio cuerpo de quien le habla. Sí. No, pero es un tema curioso, porque Puerto Plata transita hoy por un camino evidentemente especial. Nosotros tenemos que hacer nuestras protestas, tenemos que ser fuertes en nuestros reclamos, al tiempo que tampoco ponemos en riesgo lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, porque hay que ser sinceros, la reactivación de Puerto Plata tiene que ver mucho con el esfuerzo del sector privado. Claro, entonces, es un baile complicado. Al tiempo que reclamamos, también tenemos que cuidar lo que hemos hecho. Pero Paliza, hay que hacer un reconocimiento, que creo que ya Puerto Plata se lo hizo, al Ministerio de Turismo y a Francisco Javier, porque la vida de Puerto Plata ha cambiado. Sí. Y hay que decir, antes y después Puerto Plata, de la construcción de ese teatro ahí, de ese anfiteatro en el centro de Puerto Plata. La vida de Puerto Plata, óyeme, la gente pasa por Santiago para ir a Puerto Plata, pero ¿y para Puerto Plata? Que hay eventos toda la semana, eventos importantes. Luis Medrano. Él es el dueño de... No, pero el turismo renació en Puerto Plata de nuevo. De toda el turismo renació. Público-privado. Después que se había caído. Señores, Puerto Plata, la reactivación de Puerto Plata, que no ha sido acelerada, sino que ha sido de forma sistemática, pero importante a través del tiempo. Ha sido un esfuerzo mixto del sector público y privado, pero sobre todo el sector privado puertoplateño. Durante muchos años no veíamos al empresariado puertoplateño invirtiendo y creyendo en el propio Puerto Plata. Y es el mejor mensaje usted llegar hoy a Playa Dorada y ver, por ejemplo, a un proyecto como Ribera Azul de inversión puertoplateña, la familia Villanueva, haciendo un esfuerzo importante
del Blue Yactar con la familia Brugal, y de los la Morales de Tiró, Cofresí, que también haciendo un esfuerzo para tirar hacia adelante. O sea, hay un esfuerzo mancomunado de la familia puertoplateña que ha construido o ha propiciado el impulso de los puertoplateños en una sinergia, claro, con el sector privado, que nunca será posible si no hay una mancomunidad de ambos sectores haciendo un esfuerzo por los puertoplateños. Y el pasivo de ese ingenio, ¿qué solución tú le ves a mediano plazo o a largo plazo? Pero a eso hay que darle... De los ingenios, curiosamente, Montellano y Amistad eran los 2 ingenios más eficientes del Consejo Estatal del Azúcar. Hoy tienen más de 10 años ambos cerrados. Y lo grave del caso no es que estén cerrados, ni que tampoco el gobierno haga ningún esfuerzo por aperturarlos. Es que tienen miles y miles de tareas de tierra sin ninguna disposición. ¿Cómo hablarle a Pérez, a Llano de Pérez, en Inver, que se cae a pedazos y tiene el gobierno dominicano 16, 20 mil tareas de tierra baldías sin hacer nada, todas totalmente productivas, sin darle respuesta o posibilidad a ese pueblo de que pueda proyectar un proyecto inteligente, interesante, útil, que pueda hacerlo descollar? No estamos hablando de repartir tierra por repartirla y que queden en manos de generales, de políticos, del oficialismo, de la oposición. No, estamos hablando de construir o de estructurar proyectos inteligentes que puedan ayudar a que esas comunidades, la de Inver y la de Montellano, puedan tener utilidad en el tiempo y que puedan ser evidentemente productivos. Lo de Montellano es emblemático. ¿Cómo puede tener, por ejemplo, Montellano y el propio Inver, que hay ciudadanos, miles de ciudadanos, con propiedades, con posesión desde hace 20, 30, 40 años y todavía no tenga un título de propiedad para su casita porque está en manos del ingenio? Hay que cortar el tiempo muerto, hay que cortar el tiempo de zafra, esas estructuras de toda una vida de paternidad del sistema para con esas poblaciones. Y si habrá ingenio, que lo haya. Y si no hay, darle oportunidad a esa gente de que pueda desarrollarse en el marco de otros quehaceres que puedan hacer de esas comunidades de manera puntual comunidades productivas. El muelle de Montecristi, allá arriba, el de Manzanillo. Manzanillo no le hace competencia. Claro. Nosotros lo que pasa, doña Consuelo, Manzanillo también. Hay que desarrollar Manzanillo. Santiago le conviene Manzanillo. Todo lo que pueda construirse, no es cierto. Todo lo que pueda construirse en República Dominicana se realiza propio. No, yo lo porque le voy a decir porque no, le voy a demostrar porque Ángel que no. Porque el puerto de Puerto Plata de Santiago, por ejemplo, de sus zonas francas principales que están en la parte oeste del municipio de Santiago, están a 60 kilómetros del puerto de Puerto Plata, mientras que en Manzanillo están a 160. Sí, con una 160 kilómetros. Pero lo que significa subir a Puerto Plata con un camión cargado. Sí. Con una buena vía no es nada de preocuparse. No, patrón, no es lo mismo. Y está evaluado técnicamente. Pero Ángel, por eso es que él es senador de Puerto Plata y tú no. De aquí a Santiago hay 120. Doña, usted quiere hacerme decirle por qué él es senador de Puerto Plata. Oye, doña Consuelo, que por favor lo diga. Doña Consuelo, de Santiago a Jaina hay menos kilómetros que Santiago a Manzanillo. No puedan Está bien, patrón, olvídate eso. Hay un estudio técnico de eso ya, patrón. A Santiago le conviene Manzanillo. Bueno, además no sea muy dura con la pregunta, por favor. No, cántale cumpleaños feliz. Por favor, Elizabeth. Además de senador, Paliza es el presidente del PRM y ayer se hizo una importante denuncia que los medios recogieron en el día de hoy. La comentábamos en el programa ayer sobre el dengue. Sí. Y el dato de que el Ministerio de Salud Pública debió invertir 169 millones de pesos y solo invirtió 7 en 7 meses. En prevención De estas enfermedades. ¿Cuál es la naturaleza de la denuncia y qué es lo que está diciendo el PRM al respecto? Lo importante de esa denuncia, Elizabeth, no es que muchos no resaltan quizás su importancia, pero que toca a toda la familia dominicana. El dengue no tiene colores, no conoce clases sociales. Todos de una forma u otra hemos sido objeto directo o indirectamente de esa epidemia. Resulta que en República Dominicana en el año 2018 se reportaron, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, 10 casos de dengue por cada 100.000 habitantes. Este año, doña Consuelo, en el 2019 estamos en 118 casos por cada 100.000 habitantes. El dengue, la causística de dengue, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, se ha multiplicado por más de 10.
Sí. Al tiempo que el gobierno dominicano hace, por cierto, este año menos que el año pasado. Porque, por ejemplo, solamente en prevención de esta epidemia, el gobierno dominicano tenía previsto 169 millones de pesos y ha invertido en 7 meses 7 millones de pesos. Estamos invirtiendo, luego que el tema es uno importante, que se han muerto más de una docena de niños a través, o que han cursado a través del Robert Reed Cabral. Es que está haciendo un esfuerzo o un supuesto esfuerzo público por detener su crecimiento. No le diga supuesto, eso no. Toda la denuncia. Señores, pero supuesto no, porque esos médicos se fajan. Esos médicos se fajan. Y mire, a veces a mano pelada. Sí, usted entiende. Entonces es otro problema, mire. A veces trasladan los niños, me lo dijo el mismo. No, el doctor, es que no me estoy refiriendo, doña Consuelo, no, doña Consuelo, no me refiero a los casos que llegan de niños a hospitales. Exacto. No, me estoy refiriendo al tema de prevención. Los 169 millones de pesos era para prevención. He invertido 7 millones de pesos y luego que este tema es una epidemia, entonces quieren hacer un esfuerzo sobredimensionado, si se quiere, para prevenir un tema que debieron haberlo comenzado en enero, cuando este tema había que cursarlo. Pero lo cierto es que en República Dominicana hoy apenas el 50% de la población recibe agua potable vía tubería. El 50% adicional de la población no lo recibe. Y ese 50% que tiene acceso a agua en gran medida lo recibes apenas 3 días a la semana. Es un problema, el tema del dengue no es uno sencillo, es uno que tiene una dimensión y que está vinculado a otros temas que requieren de una atención a corto, a mediano y a largo plazo. Presidente. Ojalá que el gobierno dominicano, en este esfuerzo y en otro, nos dediquemos a prestar atención a las cosas sencillas que sí tienen importancia y no a otras que evidentemente no la tienen y que son parte de la dinámica de un esfuerzo gubernamental o administrativo no eficiente. Con ese tema del dengue, Paliza, a mí me gustaría que tú asumieras el mismo rol que tú asumes con tanta profesionalidad y criterio y ética con el caso del vertedero en Puerto Plata. Porque el caso del dengue, que este programa comenzó a destacarlo en febrero y teníamos de aliado al doctor Terrero solamente. El número de casos en República Dominicana es histórico. Así es. En este momento. Y hoy yo invito al país, para que vean que yo aquí no estaba diciendo un disparate ayer. Busquen lo que declaró hoy la OPS. Sí. Debe hacer 15 horas, 22 horas. Para Latinoamérica y el Caribe. Sí, es una epidemia que el único que se dio cuenta fue Terrero en febrero. Señores, una cepa nueva de un mosquito con un dengue nuevo. Sí, una cepa nueva. Entonces, este tema, es que puedo aceptarlo. Este tema que parece que ahora hay una reacción real del gobierno para enfrentarlo, yo percibo que abordarlo políticamente no es político. No, es que el ministerio lo ha abordado mal. Es que el tema es el siguiente, incluso. Claro, es que el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud Pública ha informado que han muerto 11 dominicanos como consecuencia del dengue, cuando solo en el Robert Reed han muerto más de 20 niños. Entonces no se puede bajo ninguna circunstancia, no, me refiero solamente al Robert Reed. Lo que quiero decir es, de este tema no se puede hacer política, pero no se puede hacer política en la medida en la que usted oculte la verdad. Nosotros en el Partido Revolucionario Moderno estamos en toda la disposición a colocar no solamente al personal profesional nuestro, conocedor del tema, sino al más sencillo dirigente, para ponerlo a disposición de cualquier esfuerzo gubernamental tendente a cortar este tema de una vez y por todas, como deberían lanzarse los estudiantes, los militares, los empleados públicos, no hacer turismo, tienen 2 semanas en la calle ya, de manera tienen 2 semanas en la calle ya salieron, el PRM está saliendo tarde también. Un dato que dio Terrero ayer, dice que solo en el Robert Reed, un dato aquí en Sol de la Mañana, son casi 40 los muertos. Y se lo compro. Entonces, el Ministerio de Salud está mintiendo. Va por 11 a nivel nacional, con una auditoría, con un retraso de 2 o 3 meses. Y a cuenta gotas. Dice no hoy, queremos hacer política del tema. Mira, lunes, pero si el gobierno quiere hacer política de él, nosotros evidentemente tenemos que darle al pueblo dominicano que sean conocedores de la verdad. Política con ese tema. Dice, hay alerta de epidemia. No queremos hacer política. Pero sí hay que decirle al pueblo dominicano la verdad. Hay alerta de epidemia de dengue en Latinoamérica. 2 millones de casos. Eso es ayer que lo publica. Aquí van casi 20,000. Año hubo más de 2 millones de casos de la enfermedad en Latinoamérica y el Caribe, de los cuales 723 se saldaron con la muerte de los pacientes. La OPS advierte
que esta primavera crecerá el número de casos en el cono sur de Sudamérica. Hasta ahora, los más afectados son Brasil, Colombia y el Caribe. Eso es la OPS. Sí, pero doña Milagro, doña Consuelo, sí, seamos, es que tengo preso una cosa espectacular. Doña Consuelo, doña Consuelo, ahora, yo creo que, doña Consuelo, que para no seamos alarmar, sinceros, han minimizado. Seamos sinceros, yo hablé doña con Consuelo. el doctor Félix Iglesias, que es el caso es alarmante. El caso de los casos, doña, de los afectados, doña Consuelo, es alarmante. En República Dominicana, respecto de los muertos, creo que ha sido mínimo el efecto. Doña Consuelo, diga usted. Seamos sinceros. En República Dominicana, con respecto al monto, sí. En República, más de 1.200 casos por mes. A otros países, sí. No. Sí. Y no sabemos cuántos hay. Senador, dejen que él me conteste. Usted lo ha contado. Correcto, adelante. Porque seamos sinceros. En República Dominicana, el tema del dengue tiene vinculación con una realidad geográfica donde nos encontramos, así como también de un tema de planificación. En República Dominicana apenas el 50% de la población recibe agua potable por tubería. El resto tiene que hacerse de ella por otros medios. Tiene que acumularla y tiene que guardarla, sobre todo en tiempos de seca, como vive hoy en República Dominicana, es donde más se prima la necesidad de ser receptores cada uno de nuestras familias de agua. Entonces el PRM plantea... Perdón, doña Consuelo. Sí, una población que tiene, repito, 50% acceso a agua potable. Y de ese 50%, la mayoría la tienes apenas 3 días a la semana. Lo que equivale a decir que esto es un tema previsible en el tiempo, que tiene que ver con tiene que ver con prevención y tiene que ver con preparación, cosa que no hay en República Dominicana, ni se le ha prestado la debida atención al tema. El PRM plantea dotar por lo menos, si tenemos un 50, un 70% de agua, o sea, de los puntos del PRM. Tenemos que buscar la manera. Porque no lo he visto en el PRM plantear eso. Que el tiempo, no lo planteamos en el día de ayer, de que en el tiempo la República Dominicana lo hemos hecho en el tiempo. Está bien. Sea receptora la mayor parte del pueblo dominicano de agua potable. Porque yo sí le puedo hablar del agua potable, porque yo trabajé en INAPA. Plan Nacional de Acueductos Rurales de Balaguer, Planar 1, Planar 2, Planar 3. Pero doña Consuelo, aquí en el marco de las elecciones pasadas, nuestro candidato presidencial del momento, Luis Abinader, hizo una presentación inclusive sobre el tema del agua, de política del agua. Recuerdo a muchos, inclusive comunicadores, no me refiero a ustedes, que desnotaron o desmeritaron la propuesta bajo el entendido de que esto era una propuesta más allá de lo que muchos entendían que habían otros temas más prioritarios. Y no hay un tema más prioritario en República Dominicana que el tema del agua. Esto es una isla pequeña de recursos debidamente identificables, pero pocos como consecuencia de la densidad poblacional que se vive en República Dominicana. Pero ustedes verificaron ese dato, Paliza, de que la mitad del país, yo creo que no, el 50%, no tiene agua potable. Porque me voy a poner loco, porque yo estaba en el gobierno de Joaquín Balaguer, cuando había un plan para el año 2000 dotar al país de un 95% de suministro de agua. Para el 95. Planar 2, Planar 3. 25 años para atrás no podemos haber echado para atrás. Disculpe. Sí, porque la población ha tenido movilidad en el tiempo. Y le habla, por ejemplo, yo que soy senador de una provincia turística, de una provincia en el que el doctor Balaguer en el 94 le entregó un acueducto a Puerto Plata, y es un acueducto que venció, que la mayor parte de la población puertoplateña no tiene agua, que los hoteles, sobre todo de Cabarete y Sosúa, gastan miles y miles de pesos, que no lo hacen competitivo y tienen que cerrar como consecuencia del costo del agua en una provincia como la nuestra. Si te vas a Punta Cana y Bávaro, que es el centro turístico del país, no hay un acueducto y todos tienen que buscar agua o en por pozos tubulares o por otras condiciones. Estamos hablando de un país que este tema no es uno cualquiera, y que tenemos que tener las previsiones de lugar en el tiempo. Pero 50% me gusta. Yo creo que ese dato hay que buscarlo, pero está bien que lo use. Y esto es un recordatorio. Si el doctor Jorge Blanco no se hubiera peleado con Jacobo Magluta por la presa de Madrigal, que Balaguer la dejó lista, pagada, que la hizo la Boyle Engineering, todos los estudios. Entonces, cuando iban a llegar con el préstamo del BID, un préstamo de Chile, entonces se pelearon Salvador y Jacobo. Y la presa se fue al diablo. Cuando volvió Balaguer, entonces hizo
Ya estaba hecha la autopista, no había exacto. Entonces, ahí hay mucho. Y recientemente Guaugui, doña, y yo le que digo la comenzó Hipólito. Cosa, hay que ver el acueducto. El tema hidráulico en República Dominicana es uno que debe atenderse con toda la prontitud. Hay pero un sinnúmero de presas. Que ustedes no se peleen ahora. Hay un sinnúmero de presas. Hay un sinnúmero de presas proyectadas en el país. Ojalá. Que nosotros tenemos que atender y que es un tema que va más allá de cualquier visión que se pueda tener. Son inversiones muy costosas que no necesariamente se ven el resultado de forma tangible a muy corto plazo, pero que son indudablemente quizás la más importante para la República Dominicana. Pero tienen que hacerse a justo precio, doña Consuelo. Senador. Que no pase igual que otros precios que se construyen en el sur del país, que no se sabe cuánto cuestan, ni se cuánto pero costado. Usted sabe que a los senadores de ustedes son que lo están acusando también con la presa. ¿De cuál presa? Y la de Monción. No hay unos cuartos también por ahí. Sí, dejen ese tema, señores. No. Cualquier tema que sea sobre desviación de fondos, si lo existiera, cualquiera que debe acusar sobre. Perdón, doña Consuelo, no todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, pero algunos. Y me disculpa porque si de algunas cosas, de las pocas cosas que yo quisiera, pudiera llenarme un poquito de mi propio orgullo, porque en esto hay que tener un poco de orgullo y decir que quien le habla aquí a votó 22 veces que no por Odebrecht. No es a ti, 22 contratos voté que no por Odebrecht. Pero puede decir a todo el mundo, a todos los partidos. No incluyamos a todos, que no todos estamos implicados de manera igual en todos los proyectos. A todos los partidos, tenemos que finalizar. Hay dos temas breves. Senador, ¿qué implica la redefinición del escenario en el PLD? Que ahora hay dos candidatos, cuando había una gran cantidad, bueno, fundamentales, son 5. Fundamentales porque son 5. Son 5. Y el otro es lo relativo a este proceso que pasó en la Junta Central Electoral, en la que el único partido que cooperó, decíamos ayer, fue el PRM. Estas dos situaciones, lo de la Junta visto hacia el 6. Mira, en primer lugar, para el PRM es indistinto el candidato que pueda surgir de las primarias de octubre en relación al Partido de la Liberación Dominicana. Entendemos que ambos candidatos, los dos candidatos principales que resaltan, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, son hijos de un mismo sistema. Son un mismo gobierno, una misma forma de hacer política, la misma forma que durante 20 años se ha presentado en República Dominicana, que nos han dirigido y no han podido resolver un solo de los problemas nacionales. No hay un solo problema nacional en vía de solución o con un plan debidamente estructurado que nos pueda dar luz sobre el tema. En República Dominicana los apagones están por doquier, la salud es una quimera, la educación es un proyecto, la seguridad ciudadana no se conoce cómo atenderla. Y frente a ese modelo, cualquiera de los dos, para nosotros es indistinto. Y el pueblo dominicano se volcará alrededor de la idea de propiciar en República Dominicana un gobierno diferente que está llamado a ser dirigido, impulsado por un esfuerzo colectivo de la ciudadanía dominicana, de todas las fuerzas vivas del país, y que el Partido Revolucionario Moderno tendrá un peso importante en la construcción de ese proyecto, de ese modelo. Para nosotros, ambos candidatos o ambos precandidatos es un poco más de lo mismo. Sí. No encontramos grandes diferencias y por tanto nuestras estrategias no están volcadas hacia uno y otro. Creemos que el PLD está hoy y es una manifestación en una situación difícil, de división interna, pero no es parte de nuestra, no nos da tranquilidad o nos genera intranquilidad el hecho de su tránsito como organización política. En el sentido de lo que ha impulsado la Junta Central Electoral, el PRM acompañó a la Junta y quiso acompañarlo en el proceso del fin de semana. Esto así porque el simulacro, vamos a decir, la prueba de estos equipos, sobre todo los equipos que se van a utilizar en las primarias, no podían ser las propias primarias. Hay que recordar que el sistema democrático, el montaje de las elecciones, la propia Junta Central Electoral perdió credibilidad en el proceso electoral pasado. Y en parte ha sido por la utilización de equipos tecnológicos en ese momento por los escáneres. Y como actores de la democracia y actores del proceso que vive hoy la República Dominicana, nosotros hemos querido fortalecer la democracia y el sistema democrático y de votación que nos hemos dado como país. Y por tanto enviamos una
una señal, una invitación al partido a que acompañara a la Junta Central Electoral en ese proceso. Sí. Fueron los únicos que la acompañaron. Y lo iremos a ir acompañando en la medida que avance el tiempo, porque antes que nosotros generar diferencias con la Junta, que en algunos momentos lo hemos tenido, no, la relación con la Junta no en todo momento ha sido de perfume, sino ha sido también de contradicción, pero queremos acompañar a la Junta a fortalecer su imagen, su nombre y su proceso antes de generar diferencias con ellos que puedan dificultar los procesos que tienen por delante. Es cierto lo que se plantea, se dice, se rumora, no se rumora, sí, no, que no sabemos en qué pie estamos parados, que va a haber un acuerdo para unificar las elecciones por fin y la cuestión de la habilitación de Danilo. Mire, el Partido Revolucionario Moderno como entidad no ha discutido ese tema en el marco de sus organismos principales. Esto sí porque, para ser muy honesto, doña Consuelo, el PRM tiene muchos retos en el futuro muy cercano y nos hemos dedicado mucho al tema de las primarias de octubre y al fortalecimiento de nuestra organización y nuestra boleta. Y esto es un tema que no ha sido discutido por la dirección ejecutiva y, por tanto, cuando me lo han preguntado en otros escenarios, nosotros hemos expresado que queremos ser cuidadosos ante este tema y que el partido no ha variado su posición, que la ha mantenido durante meses en relación a una posible reforma constitucional, porque no quisiera que mi opinión personal, la de José Paliza, pudiera confundirse con la posición institucional del PRM. ¿Cuándo lo van a conocer? Porque este Templo Apremio usted anunció la pasada semana que era esta semana. No, yo anuncié que podía producirse en una próxima reunión de la dirección ejecutiva, que se produjo en el día de ayer la reunión de la dirección ejecutiva. Nosotros, a diferencia de otros partidos, nos reunimos eventualmente cada 2 semanas. El mandato es hacerlo semanalmente, pero lo hacemos cada 2 semanas. Y en esta última semana no lo hicimos. Vuelvo a repetir, es que estamos envueltos, los partidos políticos están envueltos en primarias, están envueltos en otros temas que son más inminentes. Pero la unificación de las elecciones es básico. Yo no le voy a decir la habilitación, porque siempre entonces dice, no, porque entonces que la negociación. Pero hablando de la unificación de las elecciones y lo que significa en costo para los partidos y los candidatos. Hay candidatos que no quieren postularse porque no van a tener dinero. No tenían el dinero para una cosa y para la otra. Y partidos también. Y partidos también, o sea, más el tiempo uno encima de otro. Ustedes van a decidir algo, por lo menos en ese sentido. Sacaron a Agripino del retiro. Y además los empresarios, los mismos empresarios han hablado de eso, diciendo, hay que hacer algo. No, se juntaron con él, con Paliza y con el PRM y abordaron el tema. ¿Quiénes? Los empresarios con ustedes. Sí, con Leonel Fernández y visitaron al Partido Reformista. Pero Leonel y visitaron a todos los grupos políticos de todos los partidos. Leonel está hablando con Pedro Botello y dio unas declaraciones hoy o ayer que decía... Y entonces estamos reunidos con Pedro Botello porque él no está de acuerdo con que se modifique la Constitución y la habilitación, porque Leonel está en lo suyo. Salvó el tema. Entonces, me parezco a él, ¿verdad? Senador, gracias. Muchas gracias a ustedes. Senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, hablando por su pueblo. Esto es su orden. Ojalá invitarlos próximamente a Puerto Plata. Y para mí sería un placer que nos acompañaran y visitaran le digo lo que me dijo Hipólito, que usted es una estrella. Hipólito muchas gracias, dijo. muchas gracias. Mire que Hipólito no es como Eury, Hipólito lo dice pocas veces. Es verdad. Pocas estrellas. O sea, no, pero hay una relación. Lo de Hipólito también es, imagínese, uno es casi familia, entonces tampoco es. Hay mucho cariño. No, sí, demasiado cariño, demasiado. Bueno, gracias, muy Ignacio bien, Paliza. Cambio y fuera, Mauricio.